cualidades que engrandecen a un hombre de Dios. Bueno, Jonatán fue el hijo mayor de Saúl. De 7 hijos que tuvo Saúl, Jonatán fue el primero de todos, por lo tanto, él, el primogénito. Debía ser el hijo más consentido, debía ser el hijo de la responsabilidad, por ser justamente el primogénito. Este joven era muy amado, era un tremendo orador, sabía hablar, manejar la palabra, y era un líder militar de primera línea. Aprendido esto de su padre y de todo la vida realmente que vivía y cómo se vivía en esos tiempos. No obstante, la grandeza de Jonatán, él buscó que su grandeza no fuera justamente humana, fuera una grandeza mundana, sino una grandeza reconocida por el que mejor sabe reconocer todas las cosas, que es Dios. Esa elección de Jonatán sobre justamente la relación amistosa con David es un referente para toda la humanidad de todos los tiempos. La grandeza que Jonatán logró fue justamente, trascendió, fue más allá de todas las expectativas y conceptos humanos que pudiéramos razonar. Jonatán fue un joven tremendo, un joven fiel, un joven hermoso de parecer, pero también un joven leal, un joven amistoso, como vamos a ver en esta mañana, inclusive el nombre de Jonatán significa don de Dios. Don de Dios quiere decir un regalo de Dios. Así que Jonatán fue el primer regalo de Dios, el más hermoso, importante regalo de Dios para Saúl. Tal vez no se merecía tener un hijo realmente como Jonatán. Hay padres en este mundo que no se merecen a veces tener la calidad, el tipo de hijos que realmente tienen. Cuando hablo así, hablo de los malos ejemplos, hablo del comportamiento a veces de muchos padres. Sin embargo, hay unos hijos extraordinarios que solo Dios es el que ha podido realmente cultivar esa nobleza en ellos. Veamos entonces las diferentes facetas de nuestro querido siervo Jonatán. Pero antes vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos diste una noche preciosa, pudimos descansar. Gracias porque nos levantaste y aquí estamos, Señor, en tu presencia, adorándote a ti en espíritu y en verdad. Y ahora, Señor, que abrimos tu palabra y pasamos a la exposición de ella, pedimos, oh Dios, que tú nos cubras con tu gracia. Señor, que llenes nuestra mente de tu palabra. Que asimismo, Señor, tú transmitas las bendiciones que tiene para tus hijos en este día maravilloso que nos has regalado. Gracias, Señor, por tus hijos que están aquí. Te pido, Señor, una bendición especial del cielo para ellos. Oh Padre, por su fidelidad y poder compartir en esta mañana.
este maravilloso tiempo de adoración. Glorifícate, Señor, no solamente en esta mañana, sino siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a ver lo primero, su primera faceta, que es su amistad. Jonatán como amigo. Vamos a ver a Jonatán en su condición de amigo. Si nosotros leemos el capítulo 18, los versículos del 1 al 3, dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué expresión! Dice, porque él le amaba como a sí mismo. Es una amistad que se eleva, por eso es una amistad que marca el referente para todas las amistades en esta vida, en este mundo. Jonatán era más o menos, ¿verdad?, contemporáneo con David. Jonatán amó a David no simplemente porque era un joven muy elegante, porque era un joven jovial, porque brotaba tal vez su amistad a través de sus ojos o de su sonrisa, sino porque Jonatán estimó en David su destreza, su valor, su identificación con el pueblo de Dios. Hermano, la amistad tiene que ser establecida en base al amor que las personas tengan por Dios y por la palabra de Dios. El que es amigo de Dios, de seguro que va a ser su amigo sincero. Pero la amistad tiene que comenzar por la amistad con Dios. Si una persona no es amiga de Dios, no podrá ser amiga de nadie más. Así que lo que vio Jonatán en David fue a un joven, a un muchacho que amaba a Dios y amaba al pueblo de Dios y estaba dispuesto a sacrificar aún su propia vida por el pueblo de Dios. Esa fue la razón fundamental que llevó a Jonatán a establecer ese lazo, no a primera vista, pero justamente hay acciones que marcan. Mis hermanos, hay acciones en la vida de una persona que marcan a otros. Hay intervenciones, hay favores que nos marcan para toda la vida. Yo no puedo olvidar cada una de esas personas que hicieron algún tipo de intercesión o de favor a mi madre o a mí mismo. Yo no los podré olvidar jamás en la vida. ¿Cómo olvidar, ¿verdad?, a alguien que ve a mi madre, ¿verdad?, conmigo cargado en medio de un tremendo aguacero, ya no solamente un aguacero, sino cayendo una fuerte granizada, y tuvimos que abandonar la casa y mi madre iba por el medio de la calle conmigo y salió alguien, un joven, ¿verdad?, de una casa,
posiblemente estaba tranquilito ahí en su casa, arropadito, calientito, tranquilo, y salió para la calle y me cargó y me abrazó, y entonces nos condujo, le ayudó a mi madre y nos condujo exactamente hasta el lugar que nosotros íbamos. Él se puso también para que los granizos cayeran sobre su cabeza, se puso a mojarse, se puso a todo. ¿Cómo puedo yo olvidar realmente ese episodio? ¿Cómo puedo olvidar gente que se sacrificó hasta lo último para ayudarme, prestándome, por ejemplo, todos los libros de todos los semestres en la universidad? Pase por aquí y aquí tiene los libros, simplemente me trae los anteriores y aquí tiene. ¿Le falta algún dinero para completar algo, la inscripción? Aquí lo tiene. Le voy a gestionar una beca además en el instituto para que usted pase a estudiar de manera desinteresada, simplemente por identificado con algunas cualidades que él después me dijo que yo poseía y que vio en mí. ¿Cómo puedo yo olvidar a este amigo? No llegó a hacer su decisión por Cristo y es lo que más pena me da. Pero ¿cómo lo puedo olvidar? Tanto así que un día iba yo cambiadito, muy, ¿verdad?, para mi iglesia. Y yo veo a ese señor, todo un cerebro, fue inspector de educación, fue el hombre que tenía la letra más bella del mundo y más correcta, tremendo, y verlo en un banco del parque, borracho, sentado, lleno de orines, todo. Y cómo yo quedarme indiferente. No, ¿sabe lo que yo hice? Sencillamente me paré, me senté junto con él, lo abracé, lloré, lo ayudé, casi lo cargué y lo llevé hasta su casa. No importa que me ensuciara, no importa que tuviera que devolverme a mi casa a cambiarme la ropa. Pero, ¿cómo puedo yo dejar a este hombre a su suerte ahí sentado? Si alguien me ve abrazando a este hombre, casi cargando a este hombre para llevarlo a su casa, podría pensar, oh, ¿y qué le pasa a este muchacho? Lo mismo ocurre con Jonatán y con David. Ese amor sincero, puro, que viene de Dios, que estuvo en el corazón de este hombre, no se generó por ninguna otra razón, sino más que por el amor que él le tenía a Dios y por su identificación con el pueblo de Dios. Hermanos, se trata de una relación tan pura y sublime que es considerada, como ya hemos dicho, como el modelo de amistad entre hombres, entre humanos. Dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 1, el versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Ese es David. Que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Aquí está hablando, cuando habla del amor de las mujeres,
está hablando de un amor pasional. Está hablando de aquella pasión que pone un hombre en una mujer porque le atrae, le gusta, pero a veces esto es sencillamente muy transitorio, muy efímero. En este caso, el amor que había entre David y Jonatán no era algo pasional, no era algo efímero, era algo profundo, era algo sincero. Es importante notar que la palabra aquí usada para el amor que expresa David por Jonatán y viceversa, no es en el sentido, esta palabra no habla del sentido conyugal o sexual, aunque podría tocarlo, sino que se refiere a prácticamente el sentido paternal. El sentido paternal, como nos habla Génesis, el capítulo 25, el versículo 28 sobre Isaac y Esaú, dice, y amó Isaac a su hijo Esaú. ¿Cómo era este amor? Un amor paternal. ¿Ah? Pero este amor, esta palabra usada aquí, es una palabra interesante la que se está empleando, involucra algo más. ¿Sabe qué involucra? Dar. Este amor que habla aquí es un amor que habla de dar. Y ese amor que habla de dar es un amor justamente que es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es tan grande, es tan amplio, es tan profundo que Él, dice la Biblia, nos dio a su Hijo unigénito. El amor puro, el amor sincero se deleita en dar más que en recibir. Cuando las personas están muy interesadas en recibir lo que van a recibir, tenemos derecho a cuestionar seriamente si existe ese amor. El verdadero amor se deleita en dar, porque ese es el ejemplo que tenemos en Dios. Así que esta palabra, Ahavá, utilizada aquí, significa también dar, y dar como con espontaneidad. No es dar porque te piden, no es dar porque tú quieres dar, es dar porque te nace del corazón el dar. Es dar porque realmente tú estás mirando la necesidad de dar. No es dar por dar. Hermano, a este se refiere este amor. En ese sentido de amistad a David, dice el capítulo 16, el versículo 21, que igual Saúl le amó mucho. Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Pero el amor de Saúl para con David no era realmente un amor perfecto. Si usted compara el amor de Saúl para con David con el amor de Jonatán, su hijo, para con David, verá en su padre un amor defectuoso. Sin embargo, el amor de Jonatán era un amor puro, era un amor perfecto. Porque este amor a que se refiere el texto, es aquel amor que está dispuesto no solamente a dar, sino aún a darse a sí mismo por el otro. Bueno, David llegó a decir, pero yo quisiera morir en tu lugar. ¿Cómo te has muerto? Yo quisiera haber muerto yo.
Y hay muertes, no de familiares, de personas, de amistades, de amigos, hermanos, que duelen tanto que a veces nosotros preferimos, mejor hubiera preferido morir yo en su lugar. No estoy hablando de un hijo para con un padre o de un padre para con un hijo. Estoy hablando de una relación fraternal, una relación amistosa. Bueno, en el sentido de la amistad, en el sentido del amor a Dios, dice Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. El amor que demanda o que pide Dios de nosotros no es el amor de Saúl para con David. El amor que demanda Dios para con nosotros es el amor de Jonatán para David, pero más que todo es el amor de Jesucristo para con cada uno de nosotros. Un amor perfecto, un amor sin igual. Dice Levíticos 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios espera que el amor entre los semejantes alcance tal nivel que supere las flaquezas, que supere las debilidades humanas. Fíjense que en todos estos verbos, en todas estas palabras, refiriéndose al amor, en la Biblia hebrea, se utiliza la palabra, como ya dije, Abba, y entonces esta traducción que habla, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres, es un amor no contaminado, es un amor puro, intrínseco, es un amor en sí mismo, no es un amor que está vinculado, relacionado a alguna situación particular. No fue que David le había hecho algún regalo particular a Jonatán, no. Este amor está dado y está determinado por una actitud sincera, primeramente hacia Dios y después hacia el pueblo de Dios. La amistad entre David y Jonatán involucró también actitudes y no meramente palabras. Y aquí, como ya, bueno, no hemos leído pero dice el versículo 4 del capítulo 18 de 1 de Samuel 18, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ustedes ven por dónde que anda la amistad, por dónde que anda el amor de Jonatán para con David. ¿Cuál es el testimonio que da la palabra de Dios acerca de este hombre? Pero dice la escritura que él se quitó la capa para dársela a David. Y la capa es exactamente lo que cubre al otro. Lo que cubre al otro, lo que protege al otro. Yo estoy listo, yo estoy dispuesto, si es verdad que yo amo a alguien, para cubrirlo, para protegerlo, para no permitir que esté desprotegido, desnudo, que pueda ser blanco de cualquier ataque, sino que así como hacen los guardaespaldas VIP a la gente que ellos están protegiendo. ¿Cómo es que lo cubren? Lo cubren con sus propios cuerpos. Así debe ser el que ama de verdad. Le da su capa.
pero también le da la armadura que lo protege. Si hay algo serio para los militares, justamente es su arma de reglamento. Esa arma de reglamento tiene que ser preservada, cuidada, protegida, porque eso representa no solamente su libertad, representa dinero, representa su posición, representa, a veces representa hasta su vida. Por lo tanto, tiene que ser muy protegida y es muy difícil que un militar le ceda su arma, qué sé yo, a otro, a menos que no sea un sinvergüenza, ¿verdad? Yo tuve una experiencia con un soldado. Él era un oficial, tenía no tanto tiempo de haber salido de la academia. Estudiamos contabilidad en San Pedro de Macorís. Nos hicimos excelentes amigos, íntimos amigos. Esa relación fue tan íntima que él me llevó a San Cristóbal, a su casa, a su familia. Ahí estaba su madre, su padre, sus hermanos. Me introdujo dentro de su familia. Yo iba allá, yo comía allá, yo hacía todo allá. Establecimos una relación casi de hermanos. Él andaba a veces conmigo. Bueno, yo conocí el palacio de la primera vez. Bueno, él, porque él me introdujo. Estaba de servicio allí. Así que él después me llevó, me hizo conocer a su esposa. Me trataban verdaderamente como un hermano. Y entonces estábamos en la universidad y él tenía que ir a hacer una cosa y fotocopiar unas cuestiones. Y bueno, tenía su arma de reglamento y me la dio. Me dijo, cuídame eso, cuídamelo como tú mismo, como a ti mismo. Y yo estuve ahí guardadita su arma de reglamento, porque él hacía todo lo que iba a hacer y cosas. Y después, al final, ahí se la entregué. Hermanos, mire, eso es mucha confianza. Todavía somos, y no importa donde él esté, no importa, él llegó a ser un general del ejército. Y donde quiera que él esté, no, yo soy tu hermano, tú hablas, tú eres. Obviamente, uno siempre es un poco prudente, pero, hermanos, ese amor de hermano, ese amor puro implicaba entregarle, despojarse de su armadura, de lo que le protege a él, para dársela a David. ¿Sabe por qué también él hizo eso? Por un buen ejemplo que él vio en David. Cuando David se iba a enfrentar al gigante Goliat, vinieron y lo vistieron, le pusieron armadura, ropa, de todo, para justamente que se protegiera contra este gigante. Y usted sabe lo que hizo David. Dijo, no. Y la devolvió, la entregó. No lo necesito. Mi Dios me protegerá, Jehová de los ejércitos, a quien él clamó. Y como Jonatán vio eso, wow, qué corazón tiene este muchacho. No solamente le dio la armadura, también la espada, como evidencia de desarme y de solidaridad. Y el ejemplo de esto es que él, al entregarle la espada, era como una especie de pacto. ¿En qué consistía ese pacto no hablado? Ese pacto consistía en: no atacaré jamás a mi amigo. No utilizaré esta arma en contra de mi amigo Jonatán, en contra de mi amigo David. Por eso se la entrego. Eso simbolizaba un
un pacto de solidaridad, un pacto de unión verdadera. Hermanos, si todo esto está en las Escrituras, ¿usted sabe para qué está en las Escrituras? Para que nos sirva de ejemplo a nosotros, dice la Biblia. Eso que está escrito aquí, esas historias no están de más. No es una historia fascinante, no es una historia novelesca que nos habla de dos personas que se encontraron, no, es una historia real. ¿Para qué? Para nuestro ejemplo de vida. ¿Qué más le entregó? Le entregó el arco. ¿Y qué es el arco? El arco era un instrumento para la caza. ¿Qué significa eso? Está haciendo un pacto con él de provisión. Está diciendo: oye, mi hermano, mi amigo, no importa en la circunstancia que tú te encuentres, si estás necesitado, cuenta conmigo y yo te voy a ayudar. Eso significaba el arco, un pacto de provisión. Pero también le entregó el cinto, y el cinto simboliza la firmeza y la sustentación. ¿Para qué se pone el cinto? ¿Para qué se usa la correa? Para sustentar y darle, ¿verdad?, sujeción a nuestros pantalones. Si nosotros no tenemos esa correa puesta, no nos sentimos seguros. ¿Usted sabía eso? Si los hombres no tienen una correa puesta, los verdaderos hombres no se sienten seguros. Ahora encontramos hombres que usan los pantalones como quiera, y es mejor que estén sin correa para que se bajen mucho más, y no le importa si se le cae. No, el hombre serio, el hombre de pudor, tiene su correa puesta para asegurar sus pantalones que no se le caigan, para darle firmeza y para darle sustentación. Y justamente aquí está Jonatán, entregándole el cinto, diciendo que esta unión, que esta relación estaba sustentada, era una relación firme, porque estaba sustentada en algo muy serio, era en el amor de Dios. Hermanos, en momentos de sufrimiento y de dolor en nuestras vidas, lo que más necesitamos es alguien que se compadezca, ¿verdad? Que no se compadezca, esa no es la palabra. Que alguien que se identifique con nosotros. Yo no quiero a mi lado nadie que se compadezca, sino alguien que se identifique con mi situación. Días pasados yo tuve un día muy triste. Y estuve solo, o sea, en el sentido de que me aparté a estar solo un tiempecito. Necesitaba la compañía y el consuelo de Dios. El consuelo de Dios. Pero ¿qué tal de una mano comprensiva, amorosa, identificada a tu lado, que te diga: estoy aquí, estoy contigo, yo entiendo lo que es eso, pero el Señor es nuestro Dios que nos fortalece, ¿verdad? Sí, mis hermanos, necesitamos en los momentos duros de aflicción, no necesitamos críticos. No necesitamos críticos. Hermano, en medio de un accidente de tránsito, tal vez porque yo miré rápidamente, me descuidé, choqué, y entonces después del hecho
comienza alguien me dice, tú ves, es que no debe quitar la vista del frente, hermano, que ese es el problema. Uno tiene que mantener, pues que en cualquier momento viene. Yo no necesito eso en ese momento, hermano. Para nada. Eso es lo peor que usted me pudiera decir. Yo lo que necesito en ese momento, en ese instante, es alguien que me diga, estoy contigo, vamos a ver lo que tenemos que hacer, dime, vamos a agarrar esto, ¿a quién te llamo? ¿Qué hago? Eso. Eso es lo que necesito en ese momento. Hermanos, pero a veces somos imprudentes. Somos imprudentes. Lo que necesito es la fortaleza, lo que necesito es el consuelo. Yo no necesito críticas en ese momento. Una vez, ¿verdad? En un momento difícil, alguien, no, lo que pasa es que eso no se hace así. Un momentito. No. Ahora lo que tenemos es que resolver. Ayer estaba justamente en una actividad, en algo que tenía que ayudar, y cuando ya íbamos a consumar, a hacer la operación, entonces la otra persona se no encuentra la cédula, se le extravió su cédula. Y entonces todo lo que habíamos hecho y todo sin la cédula se iba al suelo. Así que entonces yo podía haber dicho ahí, es que ese es un documento que hay que protegerlo, es un documento que hay que tenerlo aquí, porque es que no puede dejarse en cualquier sitio. Mira esto ahora, no. A ver qué hicimos. Comienza a pensar, a ver, ¿dónde la pudiste haber dejado? Y vamos allá. Ah, en tal lugar, vamos allá, vamos aquí. Aquí tú crees, vamos a buscar. Piensa, en tal sitio, pues vamos allí. No, vos vuelve aquí, pues vamos acá, vamos a buscar. No, que más para allá, pues vamos allá. Y volvemos aquí. Y al final apareció. Y se pudo hacer lo que íbamos a hacer. Hermano, si nos ponemos ahí a decir, no, porque a cuestionar, pero es que yo no entiendo, porque es que, pero ¿y cómo va a ser? No. ¿Sabe lo que sucede? Que no aparece. La cédula no aparece. ¿Qué necesitamos? Involucramiento, ayuda, sostén, aunque después hablemos y me aconseje y me diga algo, pero en el momento lo que necesito es ayuda. Hermano, y eso es la realidad. Esa es la realidad. Así que aquí encontramos a Jonatán entregando el cinto a David y le está hablando de sostén. Yo te ayudaré a sostenerte en los momentos de flaquezas, en los momentos de dolor. Tú te puedes agarrar de mí. Yo estoy dispuesto a ser tu bastón. Eso es lo que necesitamos. Nunca me olvidaré de dos personas que estuvieron el día de la muerte de mi madre. No se apartaron jamás de mi lado. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y no podía, yo no abría la boca y ahí estaba. Dime, ¿qué quiere hacer? ¿Qué necesita? ¿Qué hay que...? Y no solamente, sino aquí está el dinero, no tiene que averiguar nada de dinero. Yo no tuve que buscar nada de dinero. No, lo que necesita, ¿qué es lo que hay que hacer? No, yo voy, yo pago, yo hago. Obvio, ¿qué es eso? No te preocupes. Son momentos de turbación a veces. Necesitas una gente a tu lado que te ayude. Bueno, yo tenía dos. ¿Cómo olvidarlos? En una cultura individualista como la nuestra, encontrar a alguien que se solidariza con nosotros es verdaderamente un privilegio. Una cultura individual que cada quien piensa en sí mismo. Hermanos, poder analizar, repensar y colaborar con otros, mis hermanos, es un
privilegio que viene de Dios. Cuando nosotros encontramos hermanos así, encontramos un regalo de Dios, un regalo que viene de Dios. En este mundo es difícil, es sumamente difícil, porque se juega el juego del interés. Hermano, aquel que viene o aquel que llega cuando los demás se han ido. Qué admirable es. Aquel que llega cuando ya los demás entienden que cumplieron su rol. Que tal vez ya todo está listo, todo está hecho. Y él llega justamente a hacer lo que falta. Posiblemente lo más importante. Esto era lo que estaba transmitiendo realmente Jonatán a David con estos regalos que simbolizaban mucho más allá de lo que él le estaba obsequiando, hermanos. ¿Cuáles son los rasgos más importantes de una verdadera amistad? Usted pudiera comenzar a citar muchos, algunos, pero déjeme decirle que los más importantes, los rasgos más importantes son, en primer lugar, la unidad. La unidad. Jonatán llegó a tener, como dice el versículo 1, un espíritu con David. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, ligada, unida, y dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Por qué? Porque estaban juntos. Ya se habían convertido prácticamente en una sola persona. La unidad. La verdadera, el primer rasgo de amistad es la unidad. Estoy aquí y soy uno contigo en cualquier circunstancia. Ya le contaba una vez de una situación de un ladrón viviendo nosotros en Atomayor. Y entonces a mí me habían asignado un revólver por mis funciones. Ese revólver era especial porque era de los llamados pata de mulo, una cosa larga, grande, que nadie se atrevía a ponérselo al cinto. Y entonces, ese revólver lo usaba, ¿verdad?, muy discretamente. Y una vez, una vecina ahí al lado de nosotros habló, ¡un ladrón! Un ladrón. Digo, bueno, yo salí inmediatamente, como ustedes entenderán, con la ayuda de la otra mano. Y entonces, saliendo de la puerta, ahí mismo al salir, un tiro hacia el aire. ¿Para qué? Disuasión, vete. Así que a las 2 de la mañana, un tiro en medio de la tranquilidad y de la soledad se oye muy fuerte, ¿verdad? Pues no había terminado de sonar el disparo cuando ya yo tenía a mi lado a un vecino, mi vecino del otro lado. ¿Sabe qué tenía él? Un machete en su mano. Y de repente está a mi lado, me dijo, vecino, yo estoy aquí. ¿Quién es? Digo, no sabemos. Así que el vecino estaba a mi lado, junto para ver en qué podía defenderme. Cuando le expliqué, dije, vecino, y yo creo que el hombre saltó hacia allá, por esa pared de ese play. Está oscuro, yo casi no veo, pero yo creo que se metió para allá. Dice, vecino, usted no me ha dicho nada, vamos para allá. Digo, imagínese un hombre armado con un tremendo revólver y entonces él con un tremendo machete en las manos. Y nos saltamos la pared y volamos hacia el otro lado.
Cuando saltamos al otro lado, yo veo un bultito allá y digo, usted ve que se lo dije, mírelo allá, vecino, mire dónde está. Así que voy a hacer otra cosa y es otro disparo al aire para que la persona se vaya. Pero qué lamentable. Cuando voy a disparar, el arma no dispara, se percutó. Y por más que nada. Entonces tuve que secretearle a mi vecino, vámonos, que no somos nadie. Y mi vecino me dijo, pues sí, vámonos. Y nos devolvimos. Bueno, cuánta fortaleza, ¿verdad? Cuánto ánimo. Posiblemente yo solo no iba a hacer eso, pero él estaba allí y estaba conmigo, estaba dispuesto a apoyarme. Y esto es unidad, unidad. Lo otro es el sacrificio. El amor siempre será sacrificial. El amor siempre demandará, habrá que dar algo, porque el amor es sacrificial. Si usted pretende amar, déjeme decirle que tiene que saber que tendrá que sacrificarse de algo, en algo, para amar. Y a veces el sacrificio puede ser las preferencias, los gustos. Si usted ama de verdad, te ama a su esposa, a mí no me gusta ir al supermercado a comprar, pero yo la amo. Vamos para allá. Sí, porque no hay algo más difícil que eso. Pero como usted la ama, entonces va a estar allí y va a poder ayudar y contribuir y ayudar a hacer la compra. O irse a una tienda de esas de zapatos y de cosas de estas de mujeres, donde se meten una aquí, vuelve allí, no, ahí no hay de ese, porque ese no tiene el lacito, porque ese no tiene, vamos aquí, vamos allá y vamos acá. Eso no es fácil, pero mire, si usted ama, usted va a entrar a la tienda. Y yo me pongo y he entrado a veces a la tienda, si no tengo nada que ver, me pongo a ver y me pongo a ayudar. Y digo, mira, y esto no te gusta, y esto no, mira, esto sí tan bonito. ¿Qué hace eso? El amor sacrificial. Sacrifica. El otro día quería ver un juego de finales de NBA, pero ahí estaba mi esposa mirando un programa interesante para ella, ¿verdad? Y vaya usted a ver algo interesante para ella. Digo, bueno, ¿qué es lo que hay? No, pues bien, vamos a ver que, pero mira, sí, qué bueno, mira, pero mira ay, sí, y bonito que es. Digo, no, después yo lo veo por YouTube o por lo que sea, o después me entero, pero me uno, me siento a su lado. ¿Y qué implica eso? Un sacrificio. ¿Qué era lo que yo quería ver? Mi juego. Ahora déjame decirle que ella hace lo mismo. Si yo estoy mirando el juego, pero no. Si no se siente, entonces nada, me deja tranquilo. ¿Y eso qué significa? Un sacrificio. Amor sacrificial. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para mostrar que verdaderamente nos amaba? Se sacrificó Él mismo. El amor verdadero, el amor genuino va a ser sacrificial. Jonatán amó a David, dice, como a sí mismo. Estaba listo, dispuesto a ir donde tuviera que ir, a entregar lo que tuviera que entregar por causa de David. Pero el amor también verdadero es un compromiso. ¿Qué fue lo que hizo Jonatán con David? Dice que había entre ellos un pacto de amistad. Hermano, hay pacto de amistad. Usted puede hacer pacto de amistad. Ahora, hay que respetar ese pacto de amistad.
Usted sabe qué hacen alguna gente. Hay un pacto que es el de los compadres y de las comadres, ¿no? Que me dice mamá, cuando usted aceptaba o entraba en compadrazgo con alguien, mire, eso era una relación respetada, y eso no había, no. Eso era a pasar por alto muchísimas cosas. No. Mi mamá tenía una hermana que eran comadres. Entonces eran hermanas y eran comadres. Y eso era una cosa, eso era un respeto único. Hermanos, si los impíos pueden hacer esos pactos, ¿cuánto más los cristianos o los creyentes en Cristo Jesús? Pacto de amistad, compromiso, pero también implica generosidad. Jonatán dio a David su túnica, espadas, arcos, cinto y todo lo demás. Estaba listo para dar. Él no le preguntó, mira, tú necesitas eso. No. Él se lo entregó. Porque esto lo que implicaba era un pacto. Todo esto era parte de ese pacto de amistad. Alabanza. ¿Qué hizo Jonatán de David? Habló bien de David ante su padre. Estuvo dispuesto a defender a su amigo hasta lo último ante su padre. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 19 de 1 de Samuel. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Óigame, ¿qué pretendes hacer contra mi amigo? Él no ha hecho nada malo contra ti, por lo tanto no debes hacer nada malo ni perseguirlo, porque él es mi amigo. Usted sabe lo que es un hijo, decirle a su padre, y sobre todo en aquellos tiempos, decirle al rey estas palabras. Pues déjeme decirle que él también estuvo a punto de matar a su mismo hijo Jonatán por causa de David. Algo serio. Comprometía esa relación sagrada entre un padre y un hijo, entre el primogénito, por causa de su amigo. Ánimo. Jonatán dijo a David que no temiera por su vida. No era fácil saber, él sabía quién era Saúl, cómo este hombre reaccionaba, era un hombre violento. Sin embargo, le dice en el versículo 7, y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Él habló con él, le dijo: no te preocupes, vamos allá, él no te puede hacer nada. Yo estoy aquí para defenderte. Fidelidad. Jonatán le dijo a David que él haría con él lo que él pidiera. Hermano, ¿está usted dispuesto a hacer con el otro lo que te pida, lo que le pida? Para eso hay que tener, ¿sabe qué? Conciencia de que el otro es también un ser prudente. Hay gente que usted no le puede decir eso sencillamente. Mira, pídeme lo que tú quieras que yo te lo doy. Ajá. Si usted le dice eso, él le va a tomar, ¿verdad?, la palabra y le va a pedir algo. Posiblemente usted no le pueda dar. Hay gente que no se le puede decir eso ni siquiera por cortesía. Hay gente que usted le dice: no, usted está usted está en su casa. Y me dijo: está en mi casa, quitarme los zapatos y ponerlo arriba de una silla. Yo no estoy en mi casa. Óyeme, eso es cortesía, diciéndote que te sientas bien, cómodo, tranquilo, en confianza, pero que no te quites los zapatos y los subas arriba de la silla. Jonatán sabía que
a David se le podía decir eso porque era un hombre, un joven prudente. Pídeme lo que quieras. No importa, dime lo que tú quieras, que yo lo voy a hacer. Yo te lo voy a dar. Sin embargo, ¿qué le pidió David? David no le pidió nada. No era el hijo del rey. Él no tenía todo el poder. Pídeme lo que quiera. ¿Qué es lo que quiere? Dinero. ¿Qué es lo que necesitas? David lo que necesitaba era paz. Y esa paz, posiblemente, Jonatán no le podía dar esa paz, porque esa paz que el hombre necesita realmente viene de Dios. Nosotros podemos contribuir a esa paz, pero la verdadera paz en el corazón viene de Dios. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, no importa quién tú tengas a tu lado, tú no tendrás paz. Porque la verdadera paz viene del que solo sabe dar paz. Tanto lealtad, integridad. Jonatán invocó a Dios como testigo de todo lo que había hecho a favor de David. Dios sí sabía todo lo que había en el corazón de Jonatán hacia David. ¿Qué más había? Compasión. Hermano, compasión es ponerse justamente en el lugar del otro. Compasión. Dice que Jonatán se dolió del trato que su padre le estaba dando a David. Eso le estaba lastimando su corazón. Él tenía compasión de David. Y por eso no solamente se quedó en la compasión, sino que él fue más allá y fue misericordioso. Y fue un intercesor. Hermano, nosotros no podemos quedarnos simplemente en la compasión, sino convertirnos en verdaderos intercesores de nuestros semejantes ante Dios. ¿Qué había más? Había allí una identificación tal, y dice la Escritura en el capítulo 20, en el versículo 41, que Jonatán y David lloraron juntos. Usted puede colocarse al lado de una persona, identificarse con él de tal manera que usted pueda llorar juntos. Hay momentos en que hay que llorar juntos. No, yo tengo que estar fuerte para que transmitirle fortaleza. No, hay momentos en que demandan, implican que usted tenga que llorar también con esa persona. Y la Biblia nos manda, ¿sabe qué? A llorar con los que lloran. Eso quiere decir identificarme con la situación del otro. Ahora, la misericordia va más allá, porque la misericordia me habla de yo hacer algo en favor justamente del otro. Esto es, ya vimos a Jonatán como amigo, inigualable. Jonatán es el modelo, esa amistad entre Jonatán y David es el modelo que deberíamos nosotros examinar profundamente para tratar de replicarla. Pero también vemos a Jonatán como guerrero. Esta es otra faceta de Jonatán. Ahora es el Jonatán guerrero. Es muy tierno ver a alguien como amigo con todas esas cualidades. Pero ahora, ¿qué tal como guerrero? Como guerrero fue un valiente soldado, siempre orientado por Dios en cada uno de los triunfos de Israel. Él era valiente, era no solamente amigo de Jonatán, pero él también era amigo de su padre. Él era amigo de su padre. Hay una historia militar que comienza cuando él y su paje de armas dejaron el ejército de Israel
y dice que ellos se infiltraron en el ejército de los filisteos. ¿Qué quiere decir eso? Que él no era uno de estos que tienen un rango, una ropa y un rango, porque mi papá es tal cosa, pero yo no me involucro en eso. No, este hombre hacía vida militar. Y se involucró, fue con ellos y se metió justo con los filisteos, con los enemigos. ¿Para qué? Para descifrar todas las estrategias y para informar correctamente qué era lo que debían hacer para entonces poderlos vencer. El príncipe Harry, hijo de la fallecida Diana, se enroló a la Fuerza Aérea en Inglaterra. Él es piloto, pero él no solamente era un jovencito del palacio. A él también lo mandaron como fuera y como sea, pero lo mandaron a Irak. Él estuvo allá. Obviamente que posiblemente no lo van a exponer como otros se exponían, pero él estuvo allá. El solo hecho de ir allá y estar allí ya es un riesgo. Es un riesgo. Así que este joven militar, él no es simplemente el hijo de la princesa, el hijo del palacio, un tipo que en un momento dado, si hay una guerra, por ejemplo, de Inglaterra, usted lo vería a él involucrado, de seguro que sí. Aquí tenemos a Jonatán. No es el hijo de papá y de mamá que está tranquilito y que hay que hacerle todas las cosas. Él está también involucrado en el qué hacer. Hermano, los hijos que aman a sus padres se involucran igual en la actividad y en los negocios de su padre. Están ahí para ayudar. Yo me muero de la risa cuando veo a mi hija trabajando en un apartamento que compró, un dúplex, y estaba trabajando y haciendo cosas y masillando y poniendo cosas, y veo a los niños, cada uno de ellos también ayudando y poniéndole masilla, algunas cosas, y fajado trabajando, involucrado allí con sus padres en las tareas. ¿Y qué es lo que le está transmitiendo? Mira, trabajo, responsabilidad. Hay que, pues tiene que fajarte. Pero hoy a veces los hijos no quieren involucrarse en las actividades, sino solamente servirse de los beneficios. Este no era el caso de Jonatán. Él estaba allí listo para defender no solamente a su patria, pero también defender a su padre y al gobierno, al reino de su padre. Dice que cuando ellos detectaron, los filisteos, la presencia de Jonatán y su escudero, dice que los filisteos dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Ellos lo vieron, es decir, él estuvo en peligro. Eso sí, vengan, echen para acá, ustedes saben lo que vamos a hacer con ustedes, ¿verdad? Y él salió ileso en esa oportunidad. Jonatán como soldado, ahí dice la palabra de Dios en el capítulo 18, versículos 3 y 4, dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba, es decir, todos sus pertrechos. Él era verdaderamente un militar. Y este gesto significa mucho más, porque Jonatán le entregó a David el símbolo militar. Dice: yo estoy tan identificado contigo por lo que tú realmente eres, que déjame entregarte tantas cosas, insignias, el manto, el arco, todo lo que tengo, porque óyeme, verdaderamente tú eres una persona valiente, valerosa, y que mereces realmente esta amistad y esta identificación.
Finalmente Jonatán murió en manos de los filisteos en una batalla. ¿Sabe al lado de quién? Al lado de su padre y de sus hermanos de armas. Él no estuvo escondido. Él estuvo allí en esa batalla. Y finalmente los filisteos lo mataron a él y a su padre. Porque él estaba identificado con él. Jonatán fue un hombre de fe. Él creía que Dios al final es que era quien daba la victoria. No solamente sobre los filisteos, sino sobre cualquier otro enemigo. Jonatán sabía que Dios era mucho mayor que cualquier problema que ellos pudieran afrontar como nación. Ese guerrero siempre estuvo de acuerdo con la voluntad de Dios. Él no confiaba simplemente en sus armas. La gente tiende a depositar su confianza justamente en las armas que tiene en sus manos. Te ve que le dice, mira, pero vamos a ir por aquí, por este callejón que está oscuro. No, yo no puedo ir así, no. Ahora ponle un revolvito, ponle una cosa en la mano. No, se mete y cree que no hay peligro, que no hay muerte. Porque confía en las armas. Y las armas cumplen su misión, cumplen su papel, pero al final Dios es quien da la victoria. Nuestro Dios es quien da. Y Jonatán estaba perfectamente de acuerdo y consciente de esa gran realidad. Hermanos, Jonatán fue un hombre que, como militar, temía al Señor. Él sabía que había alguien más poderoso que él, alguien que estaba sobre él. Ahora Jonatán, en su faceta como hijo, ya lo hemos visto como amigo, lo hemos visto como guerrero. Ahora, como hijo, los hijos de Saúl entonces eran 7 como hemos dicho. Y después finalmente Saúl tuvo otro hijo llamado Isboset, que fue prácticamente el último. Pero Jonatán era el primogénito. Era el niño mimado. Siempre el primer hijo es el rey. Recibe todo el cariño. Recibe todos los primeros privilegios, etcétera, etcétera. Pero aún así, Jonatán no se crió como un vanidoso y prepotente. Sabe que a veces los primogénitos, por el hecho de ser primero, entonces yo soy el primero, para mí sigue siendo todo, yo soy el rey. Y el prepotente, ese no fue el caso de él. Jonatán es un hijo obediente, amable, dedicado, compañero de su padre hasta el fin. Y hay 3 cosas importantes que los padres deben hacer con sus hijos. 3 cosas importantes. La primera es amar. Lo primero que tiene que hacer un padre para con un hijo es amarlo, como Dios manda. La segunda cosa que tiene que hacer con un hijo es enseñarle, instruirle, como dice la palabra de Dios. Y la tercera cosa que tiene que hacer un padre para con un hijo es disciplinar, es corregirlo, es hacer lo que haga las cosas como deben ser, correctas. Lamentablemente este mundo lleva una corriente que está estorbando estos principios que nosotros debemos cumplir con nuestros hijos. Amarlos, enseñarlos o instruirlos y disciplinarlos. Esa es la gran tarea, la gran responsabilidad de un padre para con un hijo. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de los hijos para con los padres? 3 también. 3 principales responsabilidades. Primero, amarlos. En segundo lugar, respetarlos o obedecerle. Y en tercer lugar,
honrarlos. Son tres cosas fundamentales: amarlos, respetarlos o obedecerles, y en tercer lugar, honrarlos. Honrarlos no solamente es destacar y actuar guardando justamente esos buenos modales, esas buenas costumbres. Es mucho más que eso. Honrarlo quiere decir que usted está dispuesto a cubrir lo que le haga falta para que no pase humillación ni vergüenza ante los demás. Esas tres cosas deben los hijos hacia los padres. Y hay una que es primera y que es común. ¿Sabe cuál es? El amor. El padre debe amar a sus hijos. Y el hijo tiene que amar a sus padres en primer lugar. El amor es lo primero. Si los hijos aprenden a obedecer a sus padres, entonces esto les ayudará a poder obedecer mucho más las cosas que vienen de Dios. Pero cuando son irrespetuosos de sus padres, es muy difícil, ¿verdad?, que puedan venir al templo, oír, escuchar, porque ellos no obedecen a los padres, ellos no le hacen caso. Usted lo va a agarrar por una manita y le hace así, le suelta la mano, porque no le hemos enseñado a respetar y obedecer, sino que él haga lo que él quiera hacer. Hermanos, el padre que se enoja y grita a su hijo posiblemente no está haciendo ningún bien a su hijo. Yo creo que deberíamos ir más allá de un simple enojo, de un simple grito. Eso no resuelve el problema. Tenemos que ir más allá. Tenemos que traspasar los límites y llegar a los principios que norman la verdadera disciplina para con los hijos. La disciplina no es grito. La disciplina, por supuesto, que no es maltrato. La disciplina es llevarlos a obedecer y a crear convicciones profundas a pesar de las prohibiciones. Si hay algo que no quiere hacer mi nieta, es recoger los juguetes. Y está dispuesta a que no le den cualquier regalo, lo que sea, con tal de no recoger los juguetes. Ahora, si ella usa los juguetes, si ella riega los juguetes, ella tiene que recoger esos juguetes. Y ahí vemos, ¿verdad?, a mi hija luchando y aplicando toda para que la niña aprenda a ser organizada y a recoger sus juguetes. Fue algo tremendo porque en una ocasión mi hija le dijo a ella: mira, yo voy a coger todos estos juguetes y yo los voy a regalar todos. Y ella le dijo: ¿con tal de qué? De no recogerlos. No es fácil, hermanos, pero ya hemos visto que ella ha comenzado a aprender a recoger los juguetes. Es un proceso y hay que trabajar duro, pero al final se logra el objetivo. Podemos decir que Jonatán fue un verdadero ejemplo como hijo. Lo fue como amigo, ¿verdad? Lo fue como guerrero y lo fue como hijo. En un día en que su padre, en un acto de locura, anunció que mataría a David, Jonatán le razonó y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Él no le está faltando el respeto, él le está razonando a su padre. ¿Qué ha hecho? Pero Saúl era un hombre temperamental, era un hombre celoso, era un hombre cambiante, era un hombre a veces
irracional, y podríamos decir que era hasta neurótico muchas veces. Él estaba a veces tan mal, en tan malas condiciones, que David tenía que venir con el arpa para tocarle, dice, porque a veces estaba poseído, y entonces el arpa y esa música de David lograba apaciguarlo, lograba calmarlo. Hermano, sí que era un hombre tremendo, pero vemos que Jonatán era un hijo responsable. Fíjense las palabras, lo que dijo él en una oportunidad. Mire, era tan responsable. Mire lo que dijo él de su padre. En el versículo 29 del capítulo 14, dice, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Él llegó a la conclusión en un momento dado de que su padre había turbado a toda la nación. Y mire, es el razonamiento de un hijo que tiene cierta independencia y que actúa según las normas divinas, que es capaz de reconocer los errores de su padre y las malas actitudes. Hermano, el buen hijo también debe reconocer y debe contribuir para que su padre modifique y cambie conducta. Sí, el buen hijo lo hace, pero lo hace con amor, lo hace con mansedumbre. Él sabe cómo decir las cosas. Llegó un momento en que yo me tenía que sentar con mi madre y decirle algunas cosas. No había una cosa que más le gustara a ella que fuera gritar. O sea, gritar es, mira muchacho. Y dije, y yo me senté con ella, óyeme, pero para decirme las cosas o instruirme las cosas, tú no tienes que gritar. Basta con que tú hables. Basta con que tú hables. No grites. Que los demás no tienen que enterarse para nada de lo que me estás diciendo. Y ella me dijo en una oportunidad, mijo, es que yo soy así por naturaleza. Y oye, pero Dios puede cambiarte. Sí, a veces no encontramos argumento y decimos, bueno, es porque yo soy así por naturaleza, pero yo no que estoy peleando, no. Yo estoy hablando. ¿Has visto una declaratoria de amor de los alemanes, verdad? ¿Y qué lo? No, pero él lo va a comer. No, eso es diciéndole, yo te amo. Bueno, hay gente que hace así. Hablan y gesticulan de tal manera que parecen que están peleando. No, ellos están hablando calmadamente para ellos. Bueno, David entendía muy bien a Saúl y Jonatán, por supuesto. Y Jonatán era amado por su pueblo, porque justamente todas estas cualidades que adornaban a Jonatán le hacían ser amado por el pueblo de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 45 del capítulo 14. Dice, entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Qué tenía él? El favor del pueblo. ¿Y por qué tenía el favor del pueblo? Porque era un hombre respetuoso, leal, amistoso, prudente, todas las cualidades hermosas que puede tener una persona, hermano, un siervo de Dios. Así que Jonatán fue un ejemplo como amigo, fue un ejemplo como guerrero, fue un ejemplo como hijo, y ahora Jonatán como siervo. Jonatán como siervo. Después de ser un guerrero, después de ser un hombre de élite, el primer hijo del rey, ahora Jonatán
como siervo. Este mundo es egoísta y lo que la gente lucha es, todo el mundo lucha principalmente por sus derechos. Todo el mundo lucha y quiere luchar por sus derechos, pero nadie lucha por cumplir sus deberes y responsabilidades. Deberían armarse protestas y cosas. No, nosotros vamos a cumplir nuestros deberes. No, la gente lucha para que se les reconozcan y se respeten sus derechos. Y eso justamente es lo que nos hace ser seres egoístas. Egoístas. Las mujeres, la gente de color, las minorías, los pobres, todo el mundo lucha para que se les reconozcan sus derechos. Jonatán, ¿sabe qué tenía derecho Jonatán? Tenía derecho al trono. ¿Sabe por qué tenía derecho al trono? Porque él era legítimo heredero, legalmente. A la muerte de su padre, ¿a quién le correspondía asumir el trono? A Jonatán. Era el primer hijo. Ahora, ¿qué fue lo que analizó y vio Jonatán? Dice, bueno, a mí me corresponde legalmente asumir el reinado, pero Dios ha dicho que no soy yo, sino David, a quien él seleccionó, a quien él ya ungió. ¿A quién? A su mejor amigo. ¡Wow! Ahí viene el problema. ¿Qué es lo que divide al ser humano? Divide a la gente los intereses, las apetencias. Si eso afecta mis intereses, no importa que sea mi padre, mi madre, mi hermano, mi mejor amigo. ¿Qué clase de líder fue Jonatán? Un líder siervo. Y justamente el verdadero ministerio va a comenzar con el buen servicio. El yo darme por los demás. Un líder siervo va a expresar siempre estímulo hacia los demás. Consolado significa proporcionar solidez, exhortación y aliento. Los líderes deben aprender a ser más consoladores, animadores, exhortadores, antes que otra cosa. Y esto era Jonatán. Pero el líder siervo también tiene una empatía genuina. Dice Filipenses capítulo 2, el versículo 1 dice que debe ser de un afecto entrañable. Dice que si hay algún tipo de misericordia en nosotros, ese entrañable y misericordia significan sentir profundamente. Es alguien que no es superficial. Él puede meditar y sentir en lo más profundo de su alma. Un líder siervo también mantiene la unidad. Dice el texto, que seáis unánimes, teniendo el mismo amor. No un amor diferente, el mismo amor. ¿Cuál es el amor? El mismo amor de Dios. ¿A qué nos manda Dios? Amarlo a Él, pero también con ese mismo amor, amar a nuestros semejantes. Y si es con ese mismo amor, es un amor desinteresado, porque el amor de Dios es desinteresado. ¿Acaso Dios le cobró a alguno de ustedes por nacer, por venir a este mundo y tener todos los privilegios que tienen? ¿Se le cobró algún peaje? No, no se le cobró nada. Dios no le cobró nada por darle la vida, Dios no le cobró nada por darle el oxígeno, nada. Fue por el puro afecto de su voluntad y por el puro amor que ha sentido por su creación. Así que un líder siervo mantiene la unidad. Dice que seáis unánimes teniendo el mismo amor. La unidad es fundamental en la vida cristiana y en el creyente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la imitación del modelo que nos ha dejado Dios. ¿Cuál es el modelo que nos ha dejado Dios? La perfecta unidad.
¿En qué la perfecta unidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas en uno y son una misma cosa. Con funciones diferentes, la misma cosa. La perfecta unidad. Y eso espera Dios, dice, que seáis unánimes, sintiendo el mismo amor. Y ese mismo amor no solamente es el amor de Dios, sino que es el amor en el sentido transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo amor que va hacia ti es el mismo amor que viene hacia mí. Eso es lo que Dios espera, es este modelo. El líder siervo entiende el propósito de Dios como lo hizo Jonatán. Él entendió el propósito de Dios. Hermano, el problema de nosotros es que a veces no entendemos la voluntad de Dios. Y no queremos acatarnos y someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que Dios había dicho? Que no era Jonatán el que iba. Es más, Jonatán iba a morir. Oh. ¿Cómo es posible que este joven, con todas estas cualidades, fuera a morir en la batalla juntamente con su padre, un terco y desobediente? Así lo decretó y así lo determinó Dios. Hermanos, ¿qué podemos hacer en contra de los propósitos de Dios? ¿Y usted sabe para qué murió Jonatán? Él debió quedarse, pero para que no hubiera ninguna sombra, ni ningún estorbo de nada que no lo debía haber en el reinado de David, Dios también se llevó a Jonatán. ¿Sabe por qué? Porque la bajeza humana puede flaquear en un momento dado y pensar, óyeme, pero realmente, pero yo soy el que merezco, pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Y por qué a mí me dan este trato? Esa es la bajeza humana. Cuando el hombre piensa en Dios y quiere obedecer la voluntad de Dios y lo que Dios haga está bien, él acepta y no comienza a regatear. Bueno, Dios se llevó a Jonatán, fue algo muy penoso. Todos sabemos el tremendo, profundo lamento de David. Dice que David se puso encima de Jonatán y lloró y decía, y él pedía que él quería morir en su lugar. Hermano, no es algo sencillo. El líder siervo no es movido a contiendas. El siervo de Dios no es movido a contienda. La Biblia dice que el que quiere llevarte a una milla, ve con el 2. El que quiere de ti, no sé qué cosa, dice, déjale también la capa, no importa. El siervo de Dios no es llamado a contienda. El siervo de Dios es llamado a unidad. El siervo de Dios es llamado a establecer empatía. El líder siervo tampoco es engreído. Dice el texto que nada hagáis por vanagloria. Estoy hablando de Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por vanagloria. No es para yo llevarme la gloria. La gloria es para Dios. Había un jovencito, él tocaba trompeta y entonces a veces iba a tocar con otro y le decía a su papá, no, yo no quiero tocar con él porque si quedamos bien, él se lleva la gloria. Había que enseñarlo de que la gloria no era de ninguno de ellos, sino de Dios. La gloria es para Dios, no es para los hombres. El líder siervo es humilde, dice, con humildad. Y aquí viene lo serio de esto. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí nos quedamos muy cortos. Porque siempre nosotros queremos ser valorados,
sobrevalorado por encima de los demás. No somos capaces de reconocer que los otros están por encima de mí. No es fácil esto. Siempre de alguna forma queremos sobresalir, estimando cada uno a los demás. Fíjense que no a cualquiera. Dice cada uno a los demás. ¿Y qué es lo que va a pasar en un mundo cuando cada uno estime como superior a los demás? ¿Usted cree que van a haber superiores? No van a ver, porque si yo asumo que mi hermano Manuel es superior a mí y él asume que yo soy superior a él, ¿quién es el superior? No hay. Se vuelve nula la superioridad. Entonces no vamos a actuar, no actuaríamos con jactancia, porque nos consideraríamos cada quien por debajo del otro. Es importante a veces ver las relaciones a ciertos niveles, por ejemplo en nuestro trabajo, como a veces en un momento dado, en una reunión, alguien dice, pero ¿quién es el jefe? Y alguien dice, aquí no hay jefe. ¿Y quién es el? No, aquí lo que todos estamos coordinando. Aquí no se quiere, no se quiere jefatura, se quiere todo lo contrario, coordinadores armoniosos, para que la actividad se lleve a cabo. Y cuando en las reuniones se manejan estos criterios, déjenme decirle que las cosas fluyen y todo, oye, me sale, pero 10,000 veces mejor y más rápido que cuando alguien asume el papel de la jefatura, de que se haga justamente lo que yo quiero que se haga. Pero cuando todos estamos en el papel de colaboradores, y déjenme decirle que dice el apóstol Pablo que nosotros somos, ¿sabe qué? Colaboradores de Dios. Yo soy un colaborador de Dios. Usted, como creyente en Cristo Jesús, es un colaborador de Dios. Así que todos estamos en ese rol de colaborador. Unos ejecutan unas funciones, otros ejecutan otras funciones, pero al final todos somos colaboradores de Dios para que Dios pueda establecer finalmente su reino sobre el universo. El líder siervo trabaja bien con otros. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él es capaz de esforzarse por los demás jugadores de el equipo. Como dije, lamentablemente, ¿verdad? Jonatán murió. Jonatán murió. Si nos vamos aquí al segundo libro de Samuel, el capítulo 21, el versículo 14, dice aquí, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Cela, en el sepulcro de Sí, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Hermanos, déjenme decirle que si ustedes ven el famoso cántico de David, ustedes se van a deleitar en ese capítulo 22. No hay tiempo, ¿verdad? Tiene 51 versículos. Ese famoso cántico de David. Ya por allá en el capítulo 31, pero de primero de Samuel, finalmente sí, el capítulo 31 dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos.
Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Y los de Israel eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán. Viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y vinieron a Jabes, los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Triste final, ¿verdad? Muy humillante para un hombre, para un siervo de Dios, que había sido un excelente hijo, un excelente guerrero, había sido un excelente siervo, había sido un hombre muy especial porque había sido un excelente amigo de los amigos. Y verlo morir, y no solamente morir, sino ser humillado de la forma en como fue humillado y deshonrado, a veces podría uno hasta pensar, vale la pena ser leal, fiel, honesto, bueno. ¿Vale la pena? Déjeme decirle que sí vale la pena. Vale la pena, no importa cuál sea el final. Lo que importa es cuál ha sido tu vida. ¿Cómo tú has actuado en tu vida? Al final dice la palabra de Dios que el juez es Dios. El juez es Dios que juzga a los hombres. Sí, mis hermanos, vale la pena ser fiel a Dios a pesar de las consecuencias que podamos sufrir. El buen comportamiento va a conllevar a veces sufrir muchas cosas. Hermanos, tenemos que mantener esa lealtad, ese amor, esa buena actitud y bonita actitud, no solamente para con Dios, sino para con el pueblo de Dios, a pesar de los sufrimientos que podamos acarrear. El Señor nos manda a que el amor es sufrido muchas veces. Déjeme decirle que Jonatán sufrió, padeció. Pero él podrá levantarse ante Dios cuando resuciten los muertos. Él se podrá levantar junto con nosotros y ascender al cielo y estar allí presente y cantar con el coro celestial. Y Jonatán también un día descenderá con nosotros y reinaremos en el milenio. No importa cuánto pudo haber sufrido a veces de la incomprensión de sus padres y de sus semejantes, pero al final lo que vale la pena, lo que cuenta es cuál es la opinión de Dios. Hermanos, vale la pena en este mundo sacrificarse, ser serio, ser honesto, ser honrado, portarse bien, amar a nuestros semejantes, ser bueno para con la gente en sentido general. No importa
Vale la pena para con Dios. Y nosotros no podemos renunciar jamás a eso si somos hijos de Dios, aunque el mundo se haya volcado en contra de nosotros. Tenemos que ser siervos amorosos, siervos amorosos. Va a implicar a veces sufrimiento, obviamente. Va a implicar sufrimiento, pero mis hermanos, vale la pena. No solamente vale la pena, sino Dios quiere que sea así. De manera pues que imitemos no solamente a Jonatán, pero también imitemos a Cristo Jesús, quien fue allí a la cruz, fue al matadero como una oveja muda, dice, enmudeció. Él no protestó, él sufrió. ¿Sabe por qué? Porque nos amaba y porque nos ama. Así que muchas veces tendremos que ir al matadero. Vamos al matadero. ¿Y sabe por qué? Porque amamos. Porque amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Vamos al matadero. Experimentamos dolor, sufrimiento, pero al final, reitero, vale la pena seguir amando. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por esta tu palabra preciosa, real, siempre actualizada. Te imploramos, Señor, que nos permita ser siervos fieles, leales, amorosos, perdonadores. Oh Padre, dispuestos siempre a padecer por causa de los demás. Oh Señor, que haya en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Padre del cielo, ayúdanos a mantener esta hermosa relación que mantuvieron Jonatán y David. Una relación basada en el amor a ti y en el amor a los tuyos. Oh Señor, bendice cada persona aquí presente en esta mañana, de una manera muy especial a tus hijos. Permite, oh Dios, que podamos recapacitar ante estas verdades que tú nos instruyes en tu palabra. Oh Señor, pon en nosotros corazones de carne. Padre, quita los corazones de piedra para que seamos tiernos los unos para con los otros, para que seamos verdaderas ovejas y no cabras, ovejas sencillas, ovejas, Señor, que están junto a su pastor y ovejas que se deleitan compartiendo junto a las demás ovejas. Bendícenos, Señor, lo que resta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.